Uno. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a Apolíneos. Soy Santiago Camarillo, estudiante de filosofía de cuarto semestre aquí en la Universidad de Monterrey. Y en esta ocasión me acompaña el profesor, doctor Víctor Zorrilla Garza. Primero que nada, profe, le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Gracias a ti, Santiago. Y bueno, aquí me permitiré leer una breve semblanza, muy breve, del profesor. El doctor Víctor Zorrilla es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Colabora en proyectos de investigación sobre filosofía de la economía. Y bueno, actualmente es profesor en la Universidad de Monterrey. Es realmente una semblanza muy breve porque el profesor me consta, ha tenido ahí otros trabajos, ahí publicaciones y asistencia en otros lados. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante que justamente estamos abordando este semestre, de hecho, que es la importancia de la Edad Media. Y bueno, profe, me gustaría, antes de preguntarle directamente por qué es importante la Edad Media, primero me gustaría que delimitara como de qué periodo estamos hablando cuando hablamos de Edad Media, como para contextualizar aquí a quienes nos están escuchando. Y después, ahora sí, arrancar con la pregunta de por qué es importante la Edad Media, aún con la fama que me parece que tiene, que no siempre es muy buena. Pero sí, entonces, adelante. Habitualmente se entiende por Edad Media el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, o hasta el descubrimiento de América, que fue en 1492. Es decir, entre el año 500 y 1500 más o menos, es lo que se llama Edad Media. Y bueno, digo, ya una vez que estamos contextualizados, ¿qué digo? Como usted dice, hay veces en las que hay como que variaciones. Pues ahora sí, le pregunto directamente, ¿por qué es importante este periodo? A mí me parece, no sé usted qué piense, pero yo creo que, y ahorita lo señalaba, como que no tiene muy buena fama, además de que muy seguido se ve como un periodo oscurantista en la cual la ciencia no progresó y en el cual como que ahí estuvimos en las tinieblas como la humanidad, ¿no? Me parece. Entonces, por eso creo que también es relevante la pregunta y se la hago ya directamente. ¿Por qué considera que es importante la Edad Media o qué eventos puede destacar? En la Edad Media cuajaron los elementos más importantes de la cultura occidental moderna. Principalmente por eso es importante. La mala fama que tiene se debe en parte a la reputación que le crearon los humanistas del Renacimiento, empezando por los italianos de los siglos XV y XVI, XIV o XV. Y luego también la historiografía protestante asoció la Edad Media con el catolicismo, y no en el, digamos, no en el buen sentido del término. Y por supuesto, los historiadores en el siglo XVIII también, digamos, contribuyeron a la mala fama de la Edad Media, ¿no? Como una época de oscurantismo, de retroceso y de superstición. Sí, digo, y bueno, me llama la atención porque digo, todas estas visiones que de la modernidad principalmente, pues tienen ciertas concepciones, ¿no? Ciertas concepciones a lo mejor del hombre, ciertas concepciones de Dios, ciertas concepciones de la naturaleza incluso. ¿Cuál es la concepción del hombre, por ejemplo, que se tenía en la Edad Media o la concepción de Dios incluso? Que es una distinción que a lo largo de la historia creo que toma fuerza y toma relevancia y creo que es interesante saber cómo era en la Edad Media. En la Edad Media cuajó y se integró en la cultura la visión cristiana del ser humano, que tuvo efectos muy importantes después. Y me refiero a la concepción, por ejemplo, de que todos los seres humanos son iguales sustancialmente hablando. O sea, según la doctrina cristiana, o sea, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que tiene facultades intelectuales. En ese sentido, el ser humano es semejante a Dios. Si tú te fijas en las culturas antiguas, ves las obras de los filósofos clásicos, por ejemplo, de griegos, anteriores al cristianismo, y en general no conciben la igualdad humana, más bien lo que conciben es que hay desigualdades congénitas. O sea, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de que hay algunas personas que por su inferioridad intelectual son siervos por naturaleza o esclavos por naturaleza, que eran los bárbaros, que llamaban ellos, los griegos. Es decir,
todos los extranjeros, ¿no? Los que no eran griegos. Entonces, con el cristianismo se empieza a difundir una concepción antropológica igualitaria, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos en sustancia iguales porque todos somos hijos de Dios y todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Desde luego, hay diferencias sociales, raciales, étnicas y de todo tipo, pero son accidentales, se dan en el plano accidental. Sustancialmente todos somos iguales. Esa es una concepción antropológica que se introdujo en la cultura europea occidental y cuajó durante la Edad Media gracias al cristianismo. Y que está al fondo, si me permites, pues es como el trasfondo, la base de las modernas doctrinas de la igualdad humana y de los derechos humanos y de todas estas cosas. Sí, que lo que decía en otras ocasiones, ¿no? De que estas ideas de igualdad, de fraternidad, de estos ideales de la Revolución Francesa que realmente tienen a veces sus orígenes en el cristianismo o en doctrinas previas. La cultura moderna, si me permites, Sí, es sí, un poco adelante. parasitaria en ese sentido. O sea, Ok. toma ideas muy buenas del cristianismo, como estas que acabas de mencionar, y las plantea en clave secular. Pero la igualdad, la fraternidad y la libertad son ideas cristianas originalmente. Ok, sí, no, y eso pues tiene repercusiones, implicaciones distintas, ¿no? Me llama la atención también ahorita que señalaba la idea de Dios, en cuál, digo, ahorita usted decía, el hombre, eso es una concepción antropológica, es creado a imagen y semejanza de Dios y eso tiene implicaciones, ¿no? La abolición de la esclavitud progresivamente, evidentemente, pues tiene en buena medida este origen, de alguna manera, ¿no? Me llama la atención ahora la concepción de Dios, cómo es, qué visión se tenía y sobre todo qué implicaciones tiene la concepción que se tiene de Dios, porque como usted dice, no es la misma visión que se tiene en la Edad Media a la que se tenía en la antigüedad, por ejemplo. No sé si nos pudiera platicar de esa concepción y de las implicaciones que tiene, que es, creo, de lo importante, ¿no? Sí, o sea, el cristianismo concibe a Dios como sapientísimo, ¿no? Como creador de todo el universo. De entrada, las culturas antiguas, la cultura grecorromana, por ejemplo, no tenía la noción de creación. Concebían el universo como eterno y la historia como cíclica. El cristianismo tiene una noción de la historia más bien lineal, ¿no? Como lo planteaba San Agustín, por ejemplo. O sea, la historia tiene un comienzo y ese comienzo es la creación y tiene un final también. Pero entonces esto abre la puerta no a una historia cíclica, sino a la innovación, por ejemplo, ¿no? Que esto llegó a ser muy importante posteriormente. Pero también el cristianismo tiene la noción de un Dios creador que crea el mundo con sabiduría y amor. Y por lo tanto, la naturaleza tiene que regirse por principios racionales que la mente humana puede estudiar y puede llegar a conocer. Y esta convicción metafísica es el origen de la ciencia moderna, es decir, está en la base de la ciencia moderna. Sin esta convicción de carácter metafísico, no surge la ciencia moderna. Y de hecho, si te fijas, la ciencia en el sentido estricto, es decir, el método científico surgió en Europa Occidental y cuajó, sobre todo a partir del siglo XVII, pero es gracias a estas convicciones metafísicas previas que aportó el cristianismo. Ahora digo, una pregunta, ¿considera que hay otras religiones? Digo, vamos, el cristianismo tiene esta concepción, ¿no? Que usted comenta de Dios en tanto, pues sí, que ordena el mundo racionalmente y como está ordenado racionalmente, pues no es, vamos, las cosas no son simplemente arbitrarias y de alguna forma caprichosas, ¿no? No hay otras religiones, o en qué se diferencia esta concepción a otras religiones, a lo mejor. Eh, o vamos, mi pregunta es, quizás haciéndolo un poco abogado del diablo, ¿no se podría tener esta concepción en otras religiones? O, sí, Pues vamos, ¿eso es exclusivo del cristianismo? no parece que sí, Ok. porque si te fijas, hasta donde sé, en las religiones del lejano oriente, por ejemplo, se concibe en el taoísmo, me parece, por ejemplo, no soy experto en esto, pero más bien se concibe a la divinidad como una especie de fuerza impersonal,
Y en el Islam me parece que sí tiene una concepción de Dios monoteísta, en ese sentido más parecida a la del cristianismo, pero Alá es un Dios un tanto arbitrario y lo que prima, la nota, la característica que prima en el Dios cristiano es el entendimiento, la racionalidad, la sabiduría, ¿no? O sea, lo que decía Tomás de Aquino, Dios es entendimiento en la suma contra gentiles. Por eso el fin último del universo es la verdad. Decía, bueno, esta concepción sí es específicamente y exclusivamente cristiana. Y sin este tipo de concepciones metafísicas, eh, en la base no surge la ciencia moderna. O sea, no es que en China o en las culturas árabes no había nada que impidiera el surgimiento de la ciencia moderna. El hecho es que de hecho no surgió ahí, porque la ciencia moderna presupuso la convicción de que el mundo fue creado por un Dios sapientísimo que le infundió a la naturaleza su racionalidad. Sí, sí, como usted dice, no, no es que, o sea, por lo que entiendo, no es que las otras religiones como que impidieran esto, simplemente es que no se dio y de ahí que, digo, hay que preguntarnos por qué, ¿no? Y hacer el estudio. Pero bueno, me llama también la atención y es algo que también hemos comentado y me gustaría ver si ahorita pueden profundizar en eso. Digo, es muy interesante cómo la concepción que se tiene tanto del hombre como de Dios tiene implicaciones, ¿no? Implicaciones a lo mejor de innovación, por ejemplo, implicaciones morales incluso, sobre todo. Pero bueno, en cuanto a implicaciones políticas, tengo muy presente la frase que llegamos a ver alguna vez en clase, ¿no? De dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Digo, aquí estoy parafraseando, evidentemente. Pero digo, no sé si si pudiera ahondar precisamente en qué consecuencias políticas llega a tener este tipo de pensamientos o de ideas que, bueno, son principalmente el cristianismo, ¿no? Sí, la fragmentación del poder, esa fue una de las consecuencias de aquella doctrina cristiana que mencionas, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La famosa frase de Jesús de Nazaret. ¿Qué estaba indicando ahí Jesús? Pues que el cristiano tiene, digamos, un conjunto de obligaciones cristianas que no lo eximen de sus obligaciones cívicas como ciudadano del Imperio Romano, en el contexto en que vivió Jesús y sus discípulos, ¿no? Pero bueno, digamos, hay dos series de obligaciones que tiene un cristiano, las obligaciones de corte espiritual, digamos, o cristiano, y las obligaciones cívicas. Entonces, con esto se establece por primera vez en la historia seguramente una separación, una distinción entre la comunidad temporal y la comunidad espiritual. O sea, lo que después se llamó la iglesia y el Estado, como entidades distintas. Porque si te fijas en las culturas antiguas, y para el caso en las culturas mesoamericanas también, no había esta separación. O sea, el emperador romano en el paganismo tenía el título de Pontifex Maximus, ¿no? El máximo pontífice. Lo mismo que el faraón en Egipto era considerado una especie de semidios y el Tlatoani entre los aztecas era también el sumo sacerdote, además de el soberano temporal, es decir, la misma persona asumía ambas funciones, la función religiosa y la función política. Eso cambia a partir del cristianismo y es muy importante porque así se separa la religión del ámbito del Estado, creándose con ello un nuevo ámbito para la libertad, para el cultivo de la libertad personal. Claro, y es esto que, Dios, a mí me hace muy interesante porque ahorita abogamos mucho por eso. Y me parece que hasta se critica. A veces la iglesia, o se ha criticado históricamente que la iglesia se mete en cuestiones políticas, pero es interesante cómo de inicio, pues o sea, estas concepciones separan realmente ambas concepciones. Pero digo, me llama la atención justo por eso. ¿Por qué considera, yo no sé, a lo largo de la historia vemos, bueno, al menos así lo percibo, como que no sé, vemos este poder que tenían los papas, por ejemplo, y cómo la injerencia que tenían, pues la institución de la iglesia a lo mejor
dentro de las cuestiones políticas. No, no sé si me explico por dónde voy. O sea, Sí, si esta distinción se hacía, porque históricamente como que vemos constantemente como que esta unión, y creo que es una de las críticas que constantemente se le señalan al cristianismo, o al menos así lo percibo. por haber planteado un estándar que no siempre se cumplió. Como dijo Jesús, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, y ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente los cristianos no siempre hemos amado a nuestros enemigos, ni hemos sabido orar por los que nos persiguen, ¿verdad? O sea, porque el cristianismo implica, o sea, seguir a Jesús implica ir por la senda estrecha, digamos, la senda difícil. Em, pero la idea misma de la separación de poderes como criterio rector es una idea cristiana. Evidentemente no siempre se cumplió como tenía que haberse cumplido, pero de hecho en el resto de civilizaciones de la historia ni siquiera existió la idea. Es decir, no existía ese principio rector, ni siquiera se planteó, ¿sí? En fin, ahora, la intromisión de la iglesia o el poder que tenía la iglesia en la Edad Media, ¿no? Dices, o en el Renacimiento inclusive, que figuras como Maquiavelo deploran, ¿no? Y en buena parte con razón. Bueno, es verdad. Por otra parte, eso contribuyó a mitigar, ¿sí? Los efectos o el poder del absolutismo, ¿sí? O sea, porque lo que ha pasado en otras épocas, en otros contextos, ¿no? Fuera de la cristiandad occidental o latina, es el absolutismo monárquico. O sea, si tú te fijas cómo era el régimen de los incas, de los aztecas, eh, parece que de los mayas y para el caso de todas las culturas paganas del llamado mundo antiguo también, pues eran monarquías absolutistas, o sea, Egipto, Asiria, Persia, ¿no? O sea, lo que pasó en Europa Occidental durante la Edad Media en ese sentido fue excepcional, ¿no? Es decir, el poder estaba fragmentado, repartido entre varios, digamos, jerarcas eclesiásticos, pero al mismo tiempo que competían con el poder con toda una jerarquía de señores feudales y de monarquías, ¿sí? En todo el continente europeo, pero no había un poder. Eso es lo que no había en Europa Occidental, en la Edad Media, en Europa Occidental. Un poder unitario, absoluto, indiviso. Entonces, eso a lo mejor no fue una consecuencia buscada directamente, pero fue una consecuencia bastante favorable. Sí, sí, sí. Y no, y además, digo, me llamó mucho la atención lo que decías al principio de que, digo, no lo dijo así, lo voy a parafrasear con otras ideas a lo mejor, de que muchas veces la gente bueno, o sea, digo, se relaciona, o sea, vamos, la idea muchas veces no siempre se corresponde con las acciones que se toman en consecuencia, y a mí me parece que muchas veces se tienen como que ideas, pero las personas que dicen ser o que dicen seguir ciertas doctrinas no necesariamente, o sea, no porque lo digan, siguen esas doctrinas, ¿no? Y me parece que, digo, eso pasa muchas veces en muchos movimientos. Digo, llámase alguien liberal, llámese alguien socialista, llámese alguien cristiano, llámese alguien lo que sea. Pero digo, el hecho que te adjudiques o que te hagas llamar como alguien que sigue ciertas ideas no significa realmente que, que seas parte de ese grupo, ¿no? Si dices ser cristiano, pero pues no, si no practicas las ideas del cristianismo, pues difícilmente te creo, ¿no? Y bueno, me gustaría, digo, ya no alcanzamos tristemente por el tiempo que está aquí. Quería saber bueno, que si puede profundizar, ya no va a dar tiempo, de la concepción del trabajo, porque es también muy interesante que lo ha mencionado en otras ocasiones, cómo el cristianismo también introduce una nueva idea de trabajo y es interesante como la cuestión de los monasterios, ¿no? Y bueno, los orígenes del capitalismo ahí como que se empiezan a cernir. Pero bueno, desgraciadamente ya no nos dio tiempo, pero creo que incluso con estos puntos que ha tratado, profe, es interesante como el ver nuevamente pues, qué nos aporta la Edad Media y sobre todo qué ideas hay vigentes que no nos damos que se originan ahí y que se originan no solo en la Edad Media, sino en el cristianismo, como usted señala, que creo que es una de las doctrinas actualmente más señaladas, criticadas en ocasiones y pues muchas veces no se tienen como que estas nociones, ¿no?
Pero bueno, sí, desgraciadamente ya no tenemos tiempo para seguir platicando de esto. Le agradecemos. Pero Sí, gracias a ti, Santiago. Para quien quiera ahondar en ese último tema que dices o en cualquiera de los que tocamos aquí, recomiendo este libro, The Victory of Reason, de Rodney Stark. Es de hace unos 20 años, pero ujú, explica estos puntos y ahonda en ellos y es un ujú. libro accesible, Bueno, ahí muy está. recomendable. Es correcto, ¿no? Sí, sí está interesante, ahorita que lo andamos leyendo, de hecho. Pero sí, no, muchas gracias nuevamente, profe, por caerle aquí y a ver si nuevamente en un futuro puede traernos ahí más temas. Y bueno, Con también mucho gusto, Santiago. agradecemos también a los que nos estuvieron escuchando y esperemos también estar en la vuelta próximamente. Y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Ay, bye bye.